se ama lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro 7º capítulo del podcast Ambientados, Educación para el Desarrollo Sostenible hacia la consecución de la Agenda 2030. Y para hablar sobre este tema tan importante, estamos en un escenario único en la ciudad de Santa Catarina, límites con San Pedro, al frente de este majestuoso Cerro de las Mitras, además con dos personas apasionadas del tema, la maestra Adriana Nelly Correa, profesora emérita del Tecnológico de Monterrey, y César Alfredo Nani, director del Centro de Sostenibilidad de esta sede que hoy nos convoca, que es la Universidad de Monterrey. Y bueno, para empezar el diálogo, quiero principalmente darles la bienvenida y sobre todo remontarme en este concepto de lo que fue hace más de 50 años en un país que incluso ya está extinto como tal, administrativamente, que fue la Gran Yugoslavia, en donde se acuñó el concepto de educación ambiental. Y ahí se hablaba de que la educación ambiental era necesaria porque nos ayudaba a concientizarnos frente a los problemas ambientales, pero también motivar acciones que nos permitieran hacerle frente a estas problemáticas. Nelly, a 50 años de la promulgación de la Carta de Belgrado, donde se celebró el primer Seminario Internacional de Educación Ambiental, en este concepto que abraza la educación ambiental, hoy, 2026, seguirá vigente el concepto. Habrá evoluciones, diferentes matices. ¿Qué perspectiva nos puedes dar tú a 51 años de ese suceso histórico en la educación ambiental? Y también, si nos pudieras decir tú, Adriana Nelly, ¿cómo concibes o cómo percibes la educación ambiental? Gracias, Irán, y gracias, César Alfredo, por recibirnos en esta preciosidad de instalaciones. Yo creo que en esencia, la esencia del acuerdo de Belgrado sigue siendo vigente, porque habla de que primero tienes que tener una sensibilización y esa parte pues va desde lo visceral, lo sensorial, lo emocional, de conectarte con la naturaleza. Y luego la parte de conciencia, que ya tiene un poco más que ver con intelecto, y luego la parte de conocimientos, y luego la parte de actitudes, de aptitudes y de acción, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sigue siendo completamente vigente. En una parte que yo sí pienso que se podría hablar diferente es que no podemos aislar la parte ambiental, ya no podemos hablar de educación ambiental, tenemos que hablar de educación para la sostenibilidad. Y desde que en esos años se hablaba de se acuñó el concepto también de desarrollo sostenible, un poco más adelante se hablaba de esa integralidad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos justamente que podamos tener una calidad de vida, satisfacer nuestras necesidades de una manera integral y de una manera durable en el tiempo. Y también son conceptos tan integrados, tan intrínsecamente vinculados, la parte ética, la parte de política, social. Exacto, hasta económica, ¿no? Entonces la parte ambiental no existe sola. Y pues uno de los conceptos que más hablamos es de que si tú en un banquito de 3 patas te pones a ponerle nada más atención a una, se te va a desbalancear. Entonces tienes que tener ese balance. Entonces sí creo que esa evolución de educación ambiental hacia educación para la para la sostenibilidad tiene que darse. Pero en cuanto a que primero necesitamos sensibilizarnos, creo que sigue siendo tan primario, claro, tan básico y muy tan humano, indispensable como entonces. Fíjate, Alfredo, esta, conceptualización que nos da la maestra Nelly referente a
estos conceptos, ella comentó sensibilizar, concientizar, actitudes, aptitudes y acción. Así en ese orden, como procesos que va teniendo la persona a la hora de acercarse a estos conocimientos ambientales, sociales, económicos. Y en ese sentido, me gustaría que tú nos pudieras decir también tu percepción respecto a este proceso en términos de educación ambiental. Si ves que ocurre así, que es para ti la sensibilización, la concientización, las actitudes, las aptitudes que tiene que tener la persona para actuar en consecuencia frente a los retos y desafíos del siglo XXI. Sí, totalmente coincido que pues el primer gran paso es llegarle la emoción a la persona. Pero no basta con llegarle la emoción, porque si no existe pues ese análisis crítico de esa información, pues podríamos caer en información falsa o en creer cosas que no son lo correcto. Pero sí, el primer paso va a ser cómo toco la emoción de la persona, cómo lo hago o la hago sentirse parte de esto, y después sobre eso construyo. Entonces, con conciencia, con datos, empezamos a generar la parte del conocimiento. Creo que, por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando mucho en competencias. Y las competencias sabemos que tienen elementos. Uno de ellos es conocer, pero no basta con conocer. Entonces, ya sensibilizaste, ya educaste, tienes que llegar a un siguiente paso que es la acción. Si no hay acción, claro, de nada sirve que lo sientas, que de verdad te indigne, tengas los datos, porque no va a cambiar nada. Entonces creo que son muchos pasos los que tendríamos que estar llevando. Empezamos con la sensibilización, la educación ambiental. Ha ido transitando, se ha ido haciendo cada vez más complejo, porque ya no solamente es el medio ambiente, es la gente, es la gobernanza de instituciones, claro, son las empresas, y entonces es un engranado tan complejo que no podemos nada más quedarnos con la primera parte de educación ambiental. Fíjate, conectar corazón con cerebro, emoción con intelecto para la acción, ¿no? Es lo que en resumen nos comenta, y las competencias que se están formando desde luego desde este centro educativo y desde luego desde el Centro de la Sostenibilidad, que ahorita nos contarás más a detalle sobre qué hacen, de qué trata aquí en la Universidad de Monterrey. Nelly, cuando hablabas de cómo pues se acuña este concepto hace ya 51 años, desde ese momento se hablaba sobre lo que es la educación, así viene textualmente, educación ambiental formal y no formal. A veces el concepto de lo no formal ya de entrada puede tener una connotación, si no lo analizamos a detalle, negativo, ¿verdad? Porque está vinculado, por ejemplo, a la economía no formal. O sea, me refiero a eso. Entonces, para las personas que no están, digamos, sensibilizadas ante este concepto y que pudieran decir, ¿por qué no formal? ¿Porque carece de formalidad? ¿O porque entonces que nos pudieras desentrañar un poco qué es una, qué es la otra, por qué desde tu concepción la llaman de esa forma? Y también eso como uno, ¿no? Este análisis. Y lo otro es, cuando se habla de educación ambiental en sus inicios, por lo general se piensa que la educación ambiental se debe de enseñar a los niños, a las infancias, en la educación básica. Sin embargo, preguntarte, ¿es necesario solamente que se eduque a nuestros niños como sector de la población, o digamos tiene un concepto más transversal en las edades de aprendizaje para toda la vida? Bueno, son dos temas muy interesantes, pero antes quisiera comentar ahorita de lo que mencionaba Alfredo de hacer a los otros sentirse parte de la naturaleza. Yo creo que va más allá de sentirse, va a asumirse, a entendernos, a comprendernos y a asumirnos como parte indisoluble. Es esa dicotomía que durante mucho tiempo existió de humano-naturaleza, nos ha llevado a una degradación que ha ido en detrimento de nuestra propia calidad de vida, ¿no? Claro. Y es increíble que todavía
con tantas evidencias que existen actualmente, haya en la percepción de muchas personas citadinas, de muchas personas de vida netamente urbana, haya ese desconocimiento de que somos naturaleza, ¿verdad? Entonces, ese es un reto que hay que tener, el realmente comprendernos, asumirnos y responsabilizarnos, ¿no? Y sobre lo que decías de educación formal e informal, yo creo que para mí la educación no formal puede quizás ser de una importancia más básica, más primaria, en el sentido de que es, por ejemplo, cuando tus papás te llevan a caminar al río La Silla. Al río La Silla. Por ejemplo, ahorita pensando en mi hijo con mi nieto, ¿no? Que se lo lleva al río, que ven los peces, que ven las culebras, que sienten la sombra de los árboles, que sienten las temperaturas, el viento, que se meten al río, que ven o sea, todo eso es educación no formal. Y es la parte que, repito, como primaria, claro, y que se tiene que dar idealmente desde antes de entrar a un sistema de educación estructurado, institucionalizado, que es la educación formal, ¿no? Entonces, en educación formal, pues estamos hablando de eso, de estructura, de institucionalización, pues puede ser desde primarias hasta posgrados o de diplomados o de certificados, una estructura así. Pero la educación no formal es esa que reitero que puede trascender y debe trascender esa transversalidad en las edades y en los momentos, y que puede que tan sencillo como cuando haces tus compras, cuando haces tus selecciones, tus decisiones, toma de decisiones en todo sentido, como adultos, ¿no? Que necesitas un electrodoméstico, entonces entender también, por ejemplo, la cuestión de que muchas veces nos quejamos de que el recibo del agua y que qué alto y qué caro, y lo medimos nada más en dinero, cuando es nada, y que en realidad no estamos pagando por la conservación de las cuencas de captación. Claro. Que estamos pagando solamente por el transporte, la tubería. El servicio de llegar a nuestra casa, ese recurso. Y a lo mucho también la disposición responsable, el tratamiento y todo esto. Entonces, a tantas dimensiones llega la cuestión de la educación no formal, claro, que se puede hacer de 1000 maneras. Sí. Y creo que es extremadamente importante. Fíjate, esto que aborda Nelly, pues precisamente habla sobre la no formalidad porque no está como tal en una malla curricular o no está certificado por un ente educativo, una autoridad educativa, una certificación, etcétera. En ese sentido, pues estamos en la Universidad de Monterrey y tú nos comentabas que a través del Centro de Sostenibilidad y la currícula, ahora sí, de la educación formal, ¿cómo desde la UDEM, digamos, se hace para que la persona se sensibilice, se concientice ante los retos y desafíos, cómo desde el Centro de Sostenibilidad aportan a esas situaciones? Pero también, si nos puedes platicar, ya migrando en este concepto de la educación para el desarrollo sostenible, algo más evolucionado que ha traído la Agenda 2030, ¿cómo desde el Centro de Sostenibilidad se impulsa la educación para el desarrollo sostenible? Híjole, qué pregunta tan amplia. Mira, dentro del Centro de Sostenibilidad lo que buscamos es impulsar la educación para la sostenibilidad en toda la UDEM. Entonces es un trabajo arduo porque requiere mucho convencimiento. Entonces tienes que trabajar, tenemos muchas carreras, claro, perfiles diferentes, y entonces lo que necesitamos empezar, o lo que hemos estado haciendo, es socializar el concepto y permearlo dentro de las escuelas, de las facultades. ¿Qué quiero decir con esto? Es ir con la Facultad de Derecho y no
no invitarles a que lleven un curso que se llame Educación para la Sostenibilidad, porque realmente eso pues sería muy genérico. Es bueno, pero nada más nos marca las bases. Lo que buscamos es que estos conceptos se puedan adoptar desde la misma escuela. Por ejemplo, yo estudio ingeniería y entonces lo que buscamos ahora es que si estudias ingeniería mecánica, pues dentro de las clases, por ejemplo, procesos de manufactura, el sílabus, la clase cambia un poco y no solamente veas el proceso de manufactura del aluminio, sino que ahí se aborde cuáles son los impactos sociales, ambientales de la extracción de un producto, cómo se procesa la bauxita para que tengamos aluminio, claro, cuáles son las emisiones. Y entonces lo que buscamos es que todos los estudiantes de la UDEM, dentro de su programa analítico, tengan estos elementos. Y ahí lo que estamos cubriendo es la parte formal. Claro. Además, en la UDEM los estudiantes tienen que llevar cursos cocurriculares, que sería pues tal vez la parte formativa, no formal, en donde empiezan a aprender otras cosas, y entonces desde el barro, desde el arte, desde la música, cómo esto conecta con la parte del desarrollo sostenible. Qué interesante, ¿verdad? Sobre todo porque pues existen las bellas artes o los deportes, y cómo vincularlo con estas acciones de educación para la sostenibilidad. Es difícil, al principio te dicen no tiene nada que ver con lo mío, pero al final del día todo se conecta, claro, desde el recibo de luz, el recibo de agua, hasta organizo un evento, un partido de fútbol. Claro. Claro. Sí, ahí es importante que lleguemos a comprender que todas nuestras decisiones van a incidir en la sostenibilidad o no del desarrollo. Claro. Todas nuestras decisiones, aunque parezcan completamente muy triviales, alejadas, ¿no? El día tras día. Sí. Nelly, ya que hemos transitado, digamos, de lo que fue en su inicio la educación ambiental y cómo la Agenda 2030, su llegada, el Acuerdo de París y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible nos traen esta evolución de educación para la sostenibilidad, pues sobre todo que nos pudieras contar cómo, desde tu percepción, la educación podría ayudar a las personas a hacer frente a problemáticas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la contaminación. Yo creo que ahí es muy importante empezar por qué entendemos por educación. Y desde ese concepto puede haber una diferencia muy grande, ¿no? En muchas áreas todavía se conceptualiza la educación desde un punto de vista que pudiéramos decir arrogante, ¿no? De alguien tiene el conocimiento, claro, y se los da a otros. Y pues eso es una visión, repito, como arrogante, como arcaica de lo que es la educación. Entonces la educación es un proceso dinámico de descubrimiento y aprendizaje conjunto y que tiene que ver justamente con esto que mencionábamos antes, que sigue siendo tan vigente, lo que decíamos, te sensibilizas, te concientizas, te allegas de conocimiento, que esa es solamente una parte, que es la que durante mucho tiempo se le ha llamado educación, es solamente una parte, el allegarse del conocimiento, y la parte del desarrollo de aptitudes que se transformen en actitudes, y la participación. La cuestión de la participación es tremendamente importante y tiene que, no sé, estamos hablando de participación a todos los niveles, desde el más sencillo como pues en tu colonia, en tu misma casa, hasta los, claro, comités mundiales, internacionales, las COPs, de todo lo que sea, ¿no? Fíjate, Alfredo, frente a esta, digamos, cúmulo de situaciones, pues desde luego que la educación para la sostenibilidad nos contextualiza o busca que nos informemos adecuadamente de las problemáticas conexas a el desarrollo sostenible, ¿no? Y en función de esto pudieran parecer, y lo son, situaciones complicadas, sistemas complejos que arreglar. Entonces, llegamos, por ejemplo,
Naciones Unidas ha dicho que tenemos que limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados para no tener repercusiones pues muy lamentables en nuestro planeta. O sea, doy esto como contexto porque para una persona, desde el punto de vista individual, pudiera parecer que no podemos hacer nada. O sea, decir, ante una situación, pues mejor me hago obsiso, oídos sordos, no veo nada, que pase lo que tenga que pasar. Entonces, ¿cómo poder invitar, motivar, asumir desde una perspectiva positiva ante un escenario tan complejo para accionar y empezar a lograr ese cambio o esa transformación, ¿no? Porque doy nada más una nota al pie con esa pregunta, pero cuando yo era estudiante precisamente, y así lo quiero recordar, nos hablaban sobre que si el planeta tenía 1 grado centígrado más que niveles preindustriales, y 1 grado centígrado pudiera no parecer mucho para un estudiante de 20 años, dices, bueno, pues si estamos a 17 o 18 grados, ¿cuál es la percepción del cambio, verdad? Pero cuando en ese momento un educador ambiental nos dijo que el planeta era un sistema vivo y que como nosotros cuando nos enfermamos, dice, hay una notable diferencia en que en tu cuerpo haya 38 o 39 grados, o 38 y 40 grados estás en agonía, y es 1 o 2 grados de diferencia que cuando ya los pones en perspectiva dices, wow, eso afecta realmente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo poder motivar y despertar ese positivismo y esa acción frente a algo que parece que no se puede arreglar? Bueno, primero me voy a ir un poquito más atrás. Okay. Y hay un centro de comunicación climática de la Universidad de Yale y ellos hacen una encuesta anual en donde es una lista como de 40 preguntas, va dirigido a todos los públicos y empiezan preguntando primero si creen en el cambio climático, si el cambio climático va a afectar a países en desarrollo. Y lo interesante, y creo que conecta mucho con lo que comenta la maestra Nelly, es por qué no hemos actuado. Y es una de las preguntas es, ¿el cambio climático va a afectar a países en desarrollo? La mayoría de la gente contesta que sí. Después dice, ¿el cambio climático va a afectar a los Estados Unidos? Porque es donde está la encuesta. Baja un poquito. ¿El cambio climático va a afectar a gente de tu comunidad? Baja un poquito. Pero baja muchísimo cuando la pregunta es, ¿el cambio climático te va a afectar a ti? Nos sentimos ajenos a que estos eventos climatológicos nos van a afectar a nosotros. No lo hemos conectado. Y yo creo que mucho tiene que ver con la narrativa que se ha hecho. Mucho tiempo la historia o lo que se decía del cambio climático es el derretimiento de los polos y siempre veíamos un osito en agonía. Creo que hemos fallado en decir, bueno, el cambio climático a ti te va a afectar si vives en esta región porque va a haber un incremento en temperaturas. O a ti porque va a haber un incremento en la humedad y por lo tanto en precipitaciones. O vives en zonas en donde va a haber escurrimientos masivos y estás en riesgo. Entonces creo que hasta eso es importante. Regionalizar los impactos, básicamente, ¿verdad? Sí. Claro, pero teniendo mucho cuidado de no caer en la desesperanza. O sea, ya no hay nada que hacer. Claro. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Claro, la importancia de renaturalizar, restaurar nuestras ciudades como ecosistemas, ¿no? Entonces, fíjate, pues muy interesante desde luego la perspectiva local de cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación y las respuestas que se pueden dar para restaurar nuestros ecosistemas urbanos. Para ir un poco cerrando y yendo hacia una etapa de conclusión, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero además también la inteligencia artificial, han venido, pues a lo mejor eso es lo que quiero ver desde su punto de vista, a, digamos, ayudarnos a facilitar la consecución de los objetivos globales, nacionales y locales para el desarrollo sostenible,
o bien se ha venido a contraponer a estas situaciones, sobre todo porque me imagino que puede haber dos caras de la moneda, pero sabemos que, pues, por ejemplo, es muy rápido generar algún tipo de información que puede volverse viral, que es desinformación realmente, estas famosas fake news o incluso montajes, ¿verdad? Que todavía polarizan más a las personas. Me gustaría que nos dieran cada uno una, digamos, aproximación a cómo las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial están ayudando a abonar o bien están obstruyendo este transitar hacia lo que buscamos, que es la sostenibilidad. Considerando sobre todo que recientemente tenía una plática con una persona que está muy metida en estos temas de inteligencia artificial y educación, y me decía que en los últimos años, en los últimos 30 años, los niños, principalmente europeos, las infancias, están teniendo en contacto un 70% menos con la naturaleza que sus antepasados, es decir, que sus padres y que sus abuelos, porque ahora están frente a un dispositivo tecnológico que les facilita la vida, pero que además los entretiene. En ese sentido, pues ahora los niños no conviven tanto en estos espacios como el río, este caminar, este sentir, según nos dicen en los estudios más recientes. Y esa es una de las caras que pudiera tener la tecnología frente a esto. Entonces, a lo mejor podemos empezar contigo, Nelly, y tú nos dices cómo es que esto de la tecnología nos puede ayudar o bien cómo ha venido siendo un obstáculo, ¿no? Pues mira, en cuanto a inteligencia, yo quisiera que hubiera mucho más inteligencia natural, que realmente pudiera haber mucho mayor desarrollo de criterios, de capacidad de evaluación, que también evaluación era uno de los elementos importantes en la Declaración de Belgrado. Que tuviéramos más de esa capacidad de observar y de generar nuestras propias pues sí, conclusiones, ¿no? Es un reto lo que mencionabas del cómo se ha reducido de una manera tan lamentable el tiempo que en general pasamos fuera de cuatro paredes, ¿no? Exactamente, en espacios abiertos, en espacios naturales. Entonces es algo demasiado complicado. Yo creo que es un reto muy grande y yo no creo que sea privativo de los niños. Esta adicción a las pantallas, los adultos la tienen por igual. A mí me ha tocado ver adultos tan adictos. Ensimismados en las tecnologías, sí, ¿no? Entonces yo creo que el reto es seguir invitando a salir, a jugar, al aire libre, a entender, por ejemplo, entender de dónde vienen nuestros alimentos, de dónde viene el agua, entender los ciclos de la naturaleza, asumirnos como parte de la misma, y de ahí ya se derivan cuestiones que tienen que ver con ética, con justicia, con cordialidad, con responsabilidad social, porque la cordialidad tiene mucho que ver con eso, también si compartes espacios, a que si estás dentro de tu casa con tus rejas, no sé, es claro, muy complejo, sí. Muy complejo. Pues Alfredo, si gustas irnos redondeando estas ideas también, sobre todo porque según entiendo lo que nos comenta Nelly es que las tecnologías no es que sean buenas o malas, sino el uso, porque precisamente ese uso nos puede conectar con la naturaleza como plataformas como Naturalista, Ciencia Ciudadana y demás. Entonces, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo vamos redondeando este tema? Creo que la inteligencia artificial, los sistemas de información geográfica, toda la tecnología es una herramienta que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, que necesitamos nosotros gobernarla, no dejar que las tecnologías o la inteligencia artificial nos gobierne. Creo que pues lo que he visto es que muchos padres lo que hacen es pasarle la pantalla al niño para que deje de poner lata. Es como una salida fácil. Es como para apaciguar
ansiedades, y entonces lo que están haciendo es encerrarse en un mundo y no están conviviendo, no están aprendiendo muchas cosas. Y uno de los problemas también muy grandes es que tenemos un problema de inmediatez. La gente ahorita quiere todo rápido, no sabe esperar, no sabe disfrutar el no hacer nada. Y entonces necesitamos, pues tal vez como educadores, jalarlos a que conozcan. Desde, oye, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos una clase afuera. Ven, te invito a... La tarea no es en computadora, es en papel. Agarra una pluma, escribe, ve y toma fotografías. Entonces aquí el rol del educador cambia y es, vamos a dejar un poquito todas las plataformas, la tecnología, y a estar un poquito más presentes. Y eso nos va a ayudar para regular también a las personas. Ahorita, pues, todos hemos escuchado muchos casos de ansiedad, problemas emocionales, depresiones. Y pues eso tiene que ver con todo este acceso a la información, vidas que vemos que no son ciertas y después quisiéramos tener cosas. Entonces empezamos a querer cosas que no necesitamos. Necesitamos bajarnos, respirar y preocuparnos por lo que está alrededor ahorita. Claro, preocuparnos y, como comentas, también ocuparnos sobre los retos, desafíos. Y pues con eso podemos ir, digamos, cerrando esta edición, este capítulo, invitando a las personas a que salgan, conozcan, se interesen y sobre todo actúen en consecuencia. También con esto nos despedimos en este espacio tan mágico entre sabinos, sicomoros, especies nativas de la región, que precisamente pues cumplimos con esta perspectiva de salirnos de las paredes y estar en un espacio conversando de una manera muy cálida, pero también poniendo el punto en donde se requiere. Entonces, pues muchísimas gracias y síganos sintonizando para nuevos episodios de Ambientados.